En el audio hay tres personas implicadas, la madre, el director general y la hija. La persona que llora en el audio es la hija en cuestión. 今の世の中の動きからすると罰を与えることができないんだよね。だから転校させるとかね、あなた転校しなさいって命令するとか、そういうことはできないんだよね。Este audio se hizo viral en Twitter, pero no es para menos. La frialdad con la que responde el director, preocupándose por la ausencia de ella en la escuela más que por los tres acosadores, es muy indignante. Lamentablemente no hay mucha información sobre este caso porque, como se dieron cuenta, el audio fue grabado de manera oculta de parte de la madre. Pero sigamos con el audio. 少年院に送るとかさ、教育委員会っていうのはあなたは合ってる、あなたは間違ってる、あなたは、罰を与えるべきだっていうところではないんだよね。そういうのをなくそうとしているふうに努力はしている。ただその努力が足りないということは、それは間違いないと思います。一生懸命努力している、先生方も一生懸命努力はしているけれど、結局いじめがなくならないというのはもうだけじゃなくて、もう日本全国、埼玉県はもとより日本全国いじめはもうずっとなくならない。みんななくそうなくそうとは思ってるんだけど、なかなかなくさない、なくならない。ちょっと、はい、ごめんね。La situación de Japón con el acoso escolar está escalando a niveles estrafalariamente altos. Si bien este caso se hizo muy viral en Twitter, ya viene de mucho antes, muchos casos que se están haciendo viral también en Twitter. Hierve mucho la sangre ver la frialdad con la que el director habla a la madre sobre que ella está faltando a clases y no le importa en lo absoluto lo otro. A mí particularmente me hierve la sangre de que alguien sea tan frívolo para recriminarle a la madre que ella tiene que encargarse de su hija para que pueda volver a clases. Porque por si no lo sabían, si tu hijo no va a clases, la culpa es tuya. Y esto tiene repercusiones legales, monetarias y legales. Esto en Japón viene pasando hace años, pero últimamente se está intensificando de manera estrafalariamente alta. Estamos hablando de casos tanto de acoso escolar como casos en donde literalmente mataron a niños. Estoy hablando de acoso escolar tanto de 9, 10, 12 años hasta los 16, 17 años. El caso que van a ver ahora es de un niño que fue ahorcado y que estar casi al borde del desmayo, lo tiraron al río. Lo que están escuchando. ¿Pero hay una explicación a esto? ¿Se está investigando? ¿Se sabe qué está pasando? De hecho sí la hay, y se estudia en Japón, porque es un fenómeno social que se está dando muy fuertemente, en donde los niños están abandonando la escuela, y este término se llama futoko. ¿Y cuál es la razón que se cree por la que existe esto? Mucha gente pensará de que porque la sociedad japonesa es depresiva, es por culpa de esto, y no, este caso no es así. Si bien la sociedad japonesa es conocida por ser depresiva, el caso de los adolescentes en cuestión se debe a una falta de socializar en las escuelas, algo tan famoso como el recreo que se conoce en Occidente. En Japón está mucho más limitado. Lo que hay en Japón son los talleres, en donde vos te unís a un grupo de estudiantes en lo cual vos compartís un estudio aparte de lo que se enseña en la escuela. Puede ser música, arte, diseño, cualquier tipo de cosa. El problema con estos talleres es que las personas que están ahí te tienen que aceptar en él. ¿Y cuál es el problema que sea exactamente así? Que si tu hijo es una persona que no socializa mucho y no habla con nadie en la escuela, lo que va a terminar pasando es que no lo van a aceptar en los talleres y al no ser aceptado en ningún taller, te terminas aislando más y más. Estos talleres o clubes que se llaman Bakatsu, son un grupo de estudio que son determinados por los profesores, pero siempre se eligen a estudiantes de mayor jerarquía para liderarlos. Cuando se hace un taller o un club, siempre están los kohai, que son los que recién entran o son los nuevos o los que están aprendiendo, y los senpai, los famosos senpai, que son los que tienen más experiencia, están ahí hace años, o simplemente son de cursos superiores que tuvieron un entrenamiento antes de formar este club en cuestión. Pero hay una falla en esta metodología de los clubes. ¿Y cuál es la falla? De que si bien los profesores tienen que supervisar, la inmensa mayoría de veces no lo hacen. Entonces lo que termina pasando es que tenés tres situaciones. Número uno, que el estudiante en cuestión ingresa solo para que los hostigadores tengan a alguien que molestar. Esto es bastante más común de lo que parece. Dos, la persona es aceptada en el club,
pero como le cuesta socializar, termina dejándola de lado de los proyectos del club, lo cual esto deriva en peores calificaciones e incentiva el aislamiento social porque incluso los senpais o los mismos kouhai que están con él no reparten las tareas como tal, es decir, le dan la mayoría a esta víctima y si esta víctima no obedece lo terminan echando del club y al ser su único medio de pertenencia, su sentido de pertenencia, o sea, el club, de estar con gente, poder tener alguna amistad, poder conectar con alguien, termina cediendo. Esto genera una ola de depresión y de estrés mucho más grande, lo cual inclusive se puede derivar al suicidio. Después tener la tercera opción, que es la más ideal y la que todo el mundo quiere, es que el estudiante ingresa, se desarrolla bien en el club y termina saliendo adelante con las personas que están en ese club. Que esto pasa y obviamente que la mayoría de veces es lo que termina sucediendo. Pero el problema con estos talleres es que cada vez hay más casos de adolescentes, niños que se suicidan por estar en estos talleres debido al hostigamiento o a las cargas que le dan de trabajo, inclusive muchas veces acusándolos con los profesores de que ellos no cumplen su parte y tienen peores calificaciones. Hay un informe sobre esto que pasó en 2023 que se hizo viral en los medios noticieros de Japón, en donde un estudiante se suicidó en 2023. Detengámonos un momento a leer un poco el informe, qué es lo que dice. Un informe independiente reveló que el suicidio de un estudiante de tercer año de secundaria ocurrió en agosto de 2023. Estuvo vinculado a un entorno de acoso persistente dentro del club de natación de su escuela. La investigación encargada por el Comité de Educación de Osaka expone problemas estructurales. El informe concluye que las relaciones rígidas y el ambiente cerrado dentro de los clubes deportivos pueden agravar los casos de acoso. El estudiante comenzó a sufrir conductas hostiles desde primer año, que fueron escalando con el tiempo, comentarios agresivos, obstrucción durante las prácticas, salpicaduras intencionales y más tarde aislamiento social. El estudiante envió un mensaje por la aplicación Line a un amigo con frases como "me quiero morir y no puedo más". Poco después se quitó la vida. El rol limitado de las autoridades. El reporte identificó que la falta de supervisión constante del profesor encargado del club combinada con una estructura donde los alumnos permanecen 3 años en el mismo grupo contribuyó a un entorno de relaciones sociales cerradas y poco flexibles. Aunque el profesor a cargo, el asesor del club, había advertido a alumnos en varias ocasiones, carecía de autoridad y apoyo suficiente para intervenir eficazmente, lo cual el informe califica como una limitación estructural grave. También señala el estudio que, si bien lo ideal es que varios docentes gestionen estas situaciones, la sobrecarga laboral del profesorado lo vuelve difícil, planteando la necesidad de una revisión profunda del modelo actual. Todos somos conscientes que el acoso escolar está en todo el planeta, pero en Japón se está intensificando mucho. Este estudio revela algo importante. No es solamente la primera capa lo que falla. No es la escuela, no es los profesores, no es los alumnos, no es la institución, no. Es un conjunto de toda la pirámide estudiantil, gubernamental que falla. Esto provoca de que los alumnos no tengan una herramienta para salir de ahí. Porque ¿cuál es la solución de esto? Si el alumno va y se queja con sus padres, se lo recriminan a él, a su propio hijo, porque no pueden quedar mal del lado de los padres de los otros hijos. Si se van a quejar a un profesor, este profesor o hace oídos sordos, o lo minimiza, o no les hace lo suficiente caso para evitar esta situación. En caso que el profesor acceda, si los que están en la pirámide más alto no obedecen, es decir, desde el profesor hasta la junta directiva, el director de esa prefectura, no pueden hacer nada. Entonces tenés que pasar por 10 capas diferentes para poder llegar a una resolución, y la resolución nunca termina siendo buena, porque el alumno ya tiene un desgaste mental, ya pasó por el acoso escolar, ya pasó por decepciones, por traiciones, todo en 1, 2 años, incluso algo peor todavía, porque esto pasa posterior a cuando entras a la escuela. Todo esto arranca por una silla, o más bien un pupitre. De ahí es donde nace todo. No sé si sabían, pero en Japón es muy famoso el medio de conexión de los pupitres. ¿Cómo es esto exactamente? Cuando te asignan un pupitre, ese pupitre es tuyo. No es como en Occidente que digamos que la primera semana donde entras en una escuela, los pupitres se designan más o menos por quién se sienta primero, quién mantiene la silla. Y acá, por ejemplo, en Latinoamérica, si dejas tu pupitre una semana, por ejemplo, ya lo perdiste. En Japón no funciona así. Ese pupitre se mantiene solo para esa persona. Y esto hace de que te delimite la conexión con las personas que tenés alrededor. ¿Vieron estas típicas escenas de anime que se sientan en el pupitre y le hablan siempre al que está al lado? Ese es tu primer medio de conexión para hablar con alguien. Si en ese momento no logras tener una conexión social, se te va a empezar a complicar la situación de juntarte con personas en el almuerzo. Porque al ir solo ya te ven como alguien aislado, alguien que no quiere estar con los demás. Y eso va a provocar una mayor tendencia de que los adolescentes que están almorzando no te acepten en su grupo para poder comer y hablar. Y así se empieza a crear una bola de nieve en la cual los adolescentes no pueden generar amistades y eso deriva en el acoso escolar. Sí, por más que esto suene increíble, el hecho de no poder empezar a hablar con tu compañero de tu pupitre a tu lado ya te aísla socialmente desde un inicio.
Y esto empeora cada vez más y más, porque cuando un estudiante ya le vieron la faceta de antisocial, ya queda marcado directamente. Cuando vos no podés hablar con el compañero que está a tu lado, o más aún, tu compañero te está hablando y vos le respondés seco, no porque no quieras relacionarlo, sino porque no sabes qué decir, ya te tachan como el antisocial y no te hablan. De ahí empieza la ola de rumores en la que tiene algún problema con la familia, tuvo algún problema con los hermanos, se distanció, o simplemente dice que es antisocial y por eso lo juzgan. Y por eso hay tantas escenas famosas de literalmente los pupitres dibujados, con un montón de insultos, con un montón de peyorativo, con un montón de burlas, y eso termina escalando. Inclusive, aunque no hagan ese tipo de burlas, las salidas al almuerzo, porque en Japón no hay recreo como tal, sino que son almuerzos, la gente ya los mira de lejos y quieren evitar tener contacto con ese antisocial, porque le terminaría pegando a ellos. Entonces tenés de un lado tu familia que no te apoya y aunque vos se los digas te lo van a recriminar. Del otro lado tenés el sistema estudiantil, de los profesores, de los demás alumnos, en donde no te apoyan en nada. Es decir, tu única manera de evitar esto siendo extremadamente guapo o ser alguien extremadamente sociable. Pero cuando sos alguien normal y sos un poco tímido, estás jugando mucho a la suerte. Hay una cosa más que quería mencionar, pero no lo hice porque es muy largo. Creo que en Japón existen los mismos tipos de cursos, pero con diferentes categorías, es decir, 1A, 2B, 3C. Son todos, por ejemplo, de primer año. Los que están en la C son alumnos que entraron con mayor dificultades ahí. De hecho, inclusive lo van a ver en los animes, que van a ver que cuando se trata de un personaje inteligente siempre está en el 1A. Y cuando es un personaje más carismático que no hace mucha tarea ni nada, por lo general están en la clase B o C. De hecho, algo que hacen incluso los padres hoy en día es mandar a su alumno directamente al B, no al A. Aunque el A te garantice una carrera mucho mejor, al menos en los salones B no te van a juzgar porque saques un 9 en una prueba o un 8. Francamente no sé muy bien cómo terminar este video porque la verdad que es un tema muy delicado, muy complejo, que cada vez los adolescentes de Japón la están pasando peor. Conocen algo nuevo de Japón, que no es la cara linda que tiene, pero es la realidad que se vive ahí. Si llegaron hasta el final del video, le agradecería un montón un like. Me costó mucho recabar toda esta información, créanme que fue mucha información que recabé para poder hacer este video, así que agradecería un montón un like y si pueden un comentario, se lo agradecería de corazón. Les mando un saludo.